Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química Orgánica, sección única vespertina del día viernes 21 de abril del 23. Bueno, entonces, chicos, siguiendo con lo que nos correspondía, que es la nomenclatura de ácidos. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. El próximo viernes sería el segundo parcial. El día de hoy sería el último examen, el examen corto a las 8 de la noche, ¿se acuerdan, jóvenes? Y ya con esto, ya el día de hoy les voy a dar su nota sobre 9 puntos de lo que es exámenes cortos. Las tareas también con ustedes creo que ya terminamos también, ya no tienen que entregar una tarea. Ya es cuenta suya si hacen el resumen y les voy a enviar la hoja de trabajo última para que hagan ejercicios para lo que es el examen final. Entonces no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, si no hay, continuamos pues. Miren, jóvenes, ahorita que me consultaron sus compañeros la vez pasada cómo estamos con eso de las votaciones. Miren, lo que hay que hacer primero es informarnos, ¿va, jóvenes? Ir a ver los programas de trabajo, ir viendo qué están, ¿verdad? Y ustedes ya saben cuáles son los que son los que más seguro ganan, ¿va? Entonces hay que escoger el menos peor. Bueno, en la primera vuelta pues uno puede escoger el que uno piense que es. Pero ya en la segunda vuelta se dan cuenta ustedes que todos han votado contra uno en la segunda vuelta y al final el que quedó peor que los, ¿cómo se llama? Porque fíjense, jóvenes, sinceramente, yo les digo que como Jimmy Morales y como el desgraciado Yamatei, estos va de lo peor de lo que son presidentes y partidos, porque ellos han cooptado aparentemente son mulas, pero son bien inteligentes porque han cooptado todo el Estado. Entonces, y es el del pacto de corrupto. Entonces, así pasó también con lo que fue Carte o Nicole, que votaron por Serrano Elías y al final hizo el autogolpe y se dio un montón de dinero. Total que, miren, jóvenes, realmente aquí no sabe uno ni qué hacer. Pero realmente por eso hay que investigar, hay que ver, ¿verdad? Porque ahora con la información, hay bastante información, ¿no? Porque hay partidos que ni siquiera tienen nada, ¿va? No tienen ideología, no tienen nada, lo que solo van a ver para ver cuánto sacan, ¿verdad? De lo que son diputaciones para poder ya tener su dinero seguro. Entonces realmente es penoso, pero así es nuestra realidad. Entonces hay que ir leyendo ahorita, jóvenes, hay que ir buscando, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, digamos de los más coherentes es el de Semilla, ¿va? Pero realmente comparado con la corrupción que está ahí, no creo que, en realidad no creo, pues sería bueno, pues, pero la realidad es otra. Entonces, a ver qué pasa, jóvenes, pero sí lo que hay que hacer es investigar, leer, ¿verdad? Los planes de trabajo. Pues imagínense ustedes si en las municipalidades aquí, con la municipalidad de Guatemala, que toda la gente de Mula te vota por el partido de Arzú, jóvenes. Es que, miren, ya cuántas veces lo han reelegido al partido y no han hecho absolutamente nada para solucionar los problemas de fondo de la capital, pues. O sea, solo con estar haciendo jardincitos y babosadas, no, hombre, si aquí ya se tenían que haber hecho autopistas, planificado autopistas de arriba de la ciudad, ya tener un buen metro. ¿Y qué han hecho esos cabrones? No han hecho nada, todo se lo ha robado toda la familia, toda la zona 1 es de los Arzú jóvenes. Entonces, realmente somos idiotas, pues. A mí realmente Arzú era uno de los peores que pensaba yo porque era un capitalista recalcitrante. ¿Por qué? Porque él fue el que deshizo muchas de las instituciones de investigación en Guatemala. El ICAIPI, el INCAP se vino para abajo en apoyo porque a él solo le interesaba el dinero, ¿verdad? Entonces realmente las personas que son así como Trump, ¿verdad? Que eso solo les interesa de la ganancia de ellos y lo demás que les importa. Entonces realmente yo sí nunca estuve con ese desgraciado.
y su familia. Ya hemos tenido, desde la colonia están estos cabrones viviendo de los guatemaltecos. ¿No sé si tienen alguna opinión, chicos? Y ya vieron ahí nuestro decano ahí luciéndose en Costa Rica con el usurpador. Pero miren qué lindo los ticos, estudiantes que protestaron, que realmente eso era la actitud que debería haber tomado el Cusaca, no sé cómo se llama esa cosa, porque realmente él es una persona que por puro fraude, ¿no? Pero bueno, ¿verdad? Ahí es donde se mira que la gente se hace la cara a un lado. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud, alguna cosa que decir, chicos. Bueno, vamos a seguir pues. Entonces vamos a ver cómo nombramos las sales de los ácidos carboxílicos. Entonces cuando decimos sales, pues decimos cuando el ácido carboxílico pierde su hidrógeno, que es el hidrógeno ácido. Entonces por ejemplo acá tiene el carboxilato, así se llama la sal, carboxilato. Entonces en este caso se llamaría ciclohexano carboxilato. Y como está unido a un sodio, sódico o de sodio. Acá tenemos el ácido acético, entonces se llamaría acetato. Y luego, ¿con quién está unido? En este caso sería amónico o de amonio. Acá tenemos un ácido dicarboxílico, ¿verdad? En este caso se dan cuenta que solo uno de los hidrógenos está neutralizado. Entonces en este caso se llama succinato. Ácido porque tiene un hidrógeno de sodio, porque tiene acá el sodio. ¿No hay alguna duda? Bueno, ahí se acuerdan de firmar, jóvenes. Vamos a ver la formación de sales. Entonces, ¿la sal cómo se va a formar? La sal se va a formar por la neutralización del hidrógeno ácido, que es este. El hidróxido de sodio reacciona con este hidrógeno, forma agua y me forma la sal, que sería esta. En este caso sería una sal. Este sería el ácido débil y me está formando una base conjugada fuerte, ok, según el principio de Brownson-Lowry. Entonces acá se dan cuenta, estamos obteniendo la sal. Este compuesto sí es soluble en agua porque tiene carga, ¿verdad? En cambio el ácido carboxílico puede ser que no sea soluble, pero cuando nosotros formamos la sal se vuelve soluble. Entonces esta sería la sal. No sé si hay alguna duda. Bueno, vamos a ver ahora cómo nombramos los radicales, ¿verdad? Por ejemplo, este radical, se dan cuenta que tiene un ácido carboxílico, sin el OH por supuesto. Entonces acá a este radical se le llama acetilo. Entonces miren qué es lo que cambiamos. Quitamos el ácido, quitamos la terminación ico y le ponemos hilo. Entonces sería acetilo. Si es el nombre de IUPAC sería ácido etanoico, entonces le quitamos el ácido, la terminación oico o oico y le ponemos hilo. Entonces se llamaría etanohilo. Acá tenemos un ácido dicarboxílico que sería el ácido malónico. Entonces le quitamos ácido, le damos la terminación ico y le ponemos hilo. Entonces sería malonilo. Acá tenemos el ácido ciclohexano carboxílico. Entonces le quitamos ácido, le quitamos la terminación carboxílico y le ponemos carbonilo. Entonces sería ciclohexano carbonilo. Entonces cuando usamos la terminación carboxílico, o sea que el ácido está unido a un anillo, entonces le tenemos que poner la terminación carbonilo. ¿No les hay alguna duda, joven? Bueno, vamos a ver las propiedades físicas. Entonces, las características de nuestro grupo ya comenzamos a verlos el día de ayer y vimos que forman puente de hidrógeno. O sea que sus propiedades físicas son bajas o son altas, Andrea. Andrea, son altas, sí.
Entonces quiere decir de que las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos son altas. Además, también tienen el carbonilo que forma, como dijimos nosotros, estaba formando un dipolo, por lo cual también tiene fuerzas dipolo-dipolo. Entonces, quiere decir de que también tiene todas las fuerzas que se presentan en los compuestos orgánicos. Tiene las Van der Waals, que todos lo tienen dipolo-dipolo y tiene puente de hidrógeno. Además, dijimos también que forman dímeros, o sea que forman moléculas de dos fuertemente unidas y son bastante polares por el carbonilo. Entonces, ¿qué podemos concluir respecto a las propiedades comparadas con todos los compuestos vistos hasta ahora? Pues va a ser las más altas de todas. O sea, son más altas que los hidrocarburos, más altas que los alcoholes, más altas que los carbonilos. Y entonces se da cuenta que en el caso de los alcoholes y de los ácidos carboxílicos, pues los dos forman puente de hidrógeno. Pero el alcohol no tiene el grupo carbonilo que causa que sea polar. Y tampoco pueden formar dímeros como forman los ácidos carboxílicos. Entonces, este sería el compuesto que tiene propiedades físicas más altas de todos los compuestos que hemos visto hasta el momento. Bueno, vamos a ver ahora la preparación de los ácidos carboxílicos. Vamos a ver la primera que ya hemos estado viendo, que son las oxidaciones. Bueno, ¿de dónde lo podemos oxidar? Pues tenemos que oxidarlo a través de un alcohol. Bueno, ¿y qué alcohol tiene que ser? Pues únicamente primario, ¿verdad? Porque secundario ni terciario no pueden dar ácidos carboxílicos. Entonces tenemos nuestro alcohol primario, le agregamos permanganato. Se da cuenta que es un agente reductor fuerte porque lo debemos llevar hasta lo que es el ácido. Se dan cuenta que entonces estos dos átomos, el carbono y oxígeno, se oxidó, carbonilo y OH. Podemos utilizar también dicromato, un agente oxidante. Estos en medio ácido, en medio alcalino o medio neutro, de todos modos desoxida el alcohol primario. También un alcohol primario. El alcohol primario y me lo oxida hasta el ácido carboxílico correspondiente. Bueno, también podemos obtener ácidos carboxílicos a partir de aldehídos, ¿verdad? Podemos utilizar cualquier agente oxidante, en este caso tolens, ¿verdad? Y podemos obtener la sal del ácido carboxílico. ¿Y por qué la sal? Porque como es un medio alcalino, se dan cuenta que hay una neutralización del ácido y me forma la sal. Se dan cuenta que es un hexanoato de amonio por el medio. También podemos obtener lo que son ácidos carboxílicos a partir de la oxidación de alquilbencenos. Se dan cuenta, acá lo que estoy oxidando es la cadena alquílica, el metilo, y lo que obtengo es un ácido carboxílico. Bueno, esta reacción es bien importante y se usa mucho a nivel industrial. Entonces, fíjense pues, no importa de qué tamaño sea la cadena alquílica, siempre van a obtener ustedes el ácido carboxílico cuando le echan permanganato. Pues entonces, fíjense pues, ustedes tienen, por ejemplo, pueden poner CH2CH3, le agregan permanganato, medio acuoso, o puede ser medio ácido, o puede ser medio alcalino, ¿verdad? Y temperatura. Entonces, ¿qué van a obtener? Van a tener la oxidación de la cadena lateral a un ácido carboxílico. ¿Ok? Sea de la cantidad, puede ser de 20, puede ser de 30
pero siempre me va a dejar un ácido carboxílico. Además también, por ejemplo, acá puede ser que formen ácidos carboxílicos múltiples. Por ejemplo, si aquí tengo CH3, acá tengo CH3, entonces yo le puedo agregar permanganato en medio alcalino y calor, y entonces lo que voy a obtener es la oxidación de las dos cadenas laterales. O sea que acá voy a obtener un ácido carboxílico y acá voy a obtener un ácido carboxílico. Entonces se dan cuenta de que oxidé las cadenas laterales. Y si yo tengo tres, pues los tres me los oxida. Entonces, así es como yo fácilmente obtengo, a partir de un aromático unido a una cadena alquílica, obtengo ácidos carboxílicos. Y después de estos ácidos carboxílicos vamos a ver en la otra sección, la otra unidad, que los puedo transformar a cualquier derivado de ácido. Entonces se dan cuenta que a nivel industrial es importante el manejo del ácido carboxílico, porque yo lo puedo transformar en muchos otros productos. ¿No desea alguna duda, joven? Ahora, fíjense pues, lo único acá, fíjense que me equivoqué en lo siguiente. Como utilicé yo el medio alcalino, yo voy a obtener el carboxilato. Eso es lo que tengo que tener cuidado, ¿me? Aquí, como utilicé medio neutro, me salió el ácido. Si utilizo medio ácido, pues me va a salir el ácido. Pero cuando yo utilizo el medio alcalino, obtengo la sal, porque se neutraliza el ácido carboxílico. Ojo con eso. Aquí está el ejemplo, ¿eh? Aquí tengo el ortobromotolueno, le agrego permanganato medio alcalino y lo que obtengo es el carboxilato. Ojo, eso lo apuntan ahí. También puedo obtener ácidos carboxílicos de alquenos. Se dan cuenta que agrego permanganato medio ácido y rompo el enlace sigma y el enlace pi. Se dan cuenta que acá en uno de los carbonos obtengo un ácido carboxílico y en el otro de los carbonos obtengo otro ácido carboxílico. Entonces, así es como se rompe el doble enlace. Donde estaba el doble enlace, formé dos ácidos carboxílicos. Se dan cuenta que este sería un ácido graso, el ácido oleico, ¿verdad? Y acá podemos obtener, miren, aquí obtengo el ácido nonanoico, que sería de 9, y del otro lado obtengo el ácido nonanodioico. Se dan cuenta, con dos ácidos carboxílicos. También puedo obtenerlo a través de hidrólisis. Hidrólisis de nitrilos. Bueno, entonces aquí vamos a empezar, miren, desde el halogenuro hago una reacción de sustitución, sustituyo el bromo por el cianuro, obtengo un nitrilo, y luego por hidrólisis, eso significa H3 o más, normalmente es hidrólisis ácida y calor, y yo lo que obtengo es la oxidación del nitrilo a ácido carboxílico. Esa sería una reacción para sintetizar lo que son ácidos. Ahora también puedo utilizar la reacción de Grignard. Esta reacción de Grignard se la estoy explicando aquí cómo se da. Miren, el Grignard, como aquí, como ustedes no les doy halogenuros de aquí los jóvenes, porque a puras penas vamos terminando con lo que miramos, ¿no? Entonces, el reactivo de Grignard es un reactivo bastante fuerte, ¿verdad? Porque se forma un carbanión. Entonces, miren, pues, por ejemplo, puedo tener un halogenuro, cadena abierta, o puedo tener un aromático o uno de cadena abierta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Acá le agrego magnesio en éter anhidro, magnesio en éter
anhidro. Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener el reactivo de Grignard. Entonces, el reactivo de Grignard sería magnesio y cloro. Y en este caso, magnesio y bromo. Y entonces, fíjense pues, aquí lo que significa es de que este carbono que está acá tiene una carga negativa. Y este que está acá tiene una carga negativa. Entonces, este es un carbanión. Entonces ya habíamos visto nosotros que el carbanión es uno de los intermediarios que se pueden formar. Y es un intermediario fuerte, que en este caso sería un nucleófilo, porque tiene carga negativa. Y es un nucleófilo fuerte porque tiene carga negativa. Y por eso este compuesto se tiene que hacer en condiciones anhidras, porque si hay agua reacciona con él y ya no les da lo que quieren. Yo solo se los pongo así rapidito. Pues entonces, fíjense pues, este reactivo de Grignard es el que tengo acá en la presentación. Se dan cuenta, ahí está el reactivo magnesio-bromo. Entonces, este funciona como un nucleofílico, o sea, es un carbanión. Entonces, este carbanión me ataca al CO2, se dan cuenta, el carbono de la mitad, de medio, y entonces desplaza los electrones hacia el oxígeno y forma este compuesto, ¿ven? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo formó el enlace R-carbono? Y aquí ya tengo yo el carboxilato de magnesio. Luego acidifico y obtengo el ácido carboxílico. ¿Verdad? Esta es una forma sencilla de poderlo hacer. El CO2 es gaseoso, entonces esto lo hago en un medio líquido, le agrego el CO2 y se forma el ácido acético. Miren, aquí tengo dos síntesis. A partir del halogenuro, se dan cuenta, puedo sintetizar el ácido fenilacético, ¿verdad? Y miren, puedo utilizar dos metodologías que ya vimos. Entonces, por ejemplo, acá, la primera le agrego cianuro de sodio y THF, que sería tetrahidrofurano, el disolvente. Y lo que obtengo es la sustitución del bromo por el cianuro. ¿Ok? Luego acá, lo que hice fue que le agregué magnesio y éter y formé el reactivo de Grignard. Esa fue mi primera etapa. Bueno, la segunda etapa, en el caso del nitrilo, fue la hidrólisis. Y obtuve, en donde estaba el carbono, obtuve el ácido carboxílico. En cambio, en la de abajo igual, ¿verdad? Agregué CO2 primero, luego agregué medio ácido y obtuve la primera. Entonces se dan cuenta que estas dos síntesis pues son posibles. Pero fíjense pues, uno para decidir cuál de las dos puede uno utilizar, pues lo que tiene que ver es primero el costo, ¿verdad? Del equipamiento, todo lo que se necesita para hacer esta reacción. Pero una de las cosas fundamentales a la hora de hacer un diseño de una planta es que las condiciones sean seguras para los operarios y sean seguras para el medio ambiente. Así debería ser la idiosincrasia de los que diseñan la síntesis. Entonces fíjense pues, en este caso se las pongo en particular, ¿por qué? Porque fíjense pues, en la parte de la síntesis a través del reactivo de Grignard es bastante costosa porque tenemos que tener sistemas que no tengan agua, ¿verdad? Hasta aquí es costosa, es más costosa que esta. Pero fíjense que en el caso del cianuro, el cianuro es un compuesto muy tóxico para los humanos y para el medio ambiente. Entonces, fíjense pues, ya aquí en este primer paso, nosotros puede ser de que la de abajo, que es más cara que la de arriba, pero escojamos la de abajo. ¿Por qué? Porque la de arriba me implica que puedo matar operarios, que puedo contaminar el medio ambiente, y entonces después resulta para la empresa más costoso un accidente con muerte de trabajadores o con
con contaminación del medio ambiente por medio de pérdidas del cianuro de sodio, que es un reactivo bastante venenoso. Entonces se dan cuenta que por eso, a la hora de que ustedes decidan, porque ustedes pueden ser que decidan no crear procesos químicos, no que procesos agronómicos, ¿verdad? Siempre tienen que tener en cuenta estos conceptos, ¿verdad? Que sean a buen costo, pero que también protejan a los operarios y que no contaminen el medio ambiente, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros, como dijimos en la primera presentación, nuestros sistemas deben ser o deben considerar tres aspectos: el aspecto social, el aspecto ambiental y el aspecto comercial, ¿verdad? Pero debe haber un equilibrio en eso. Entonces siempre nosotros debemos pensar en función de que estos procesos sean sostenibles. ¿No desea alguna duda, joven? Bueno, entonces por eso les puse ese ejemplo, joven, no solo es para que no se lo sepan. Bueno, vamos a ver las reacciones de los ácidos carboxílicos. Vamos a ver primero los centros de reacción. En este caso se dan cuenta que el ácido carboxílico también tiene 3 centros de reacción, igual que los carbonilos. Entonces el primer centro de reacción es el enlace OH, y en este lo que se va a medir es la acidez. Tenemos el carbonilo. En este centro de reacción van a hacer adiciones al carbonilo. Y en el centro de reacción o el centro de reacción 3 va a ser el hidrógeno del carbono alfa. Se dan cuenta que acá este sería carbono alfa. Extracciones o sustituciones. Esas no las vamos a ver, esas se usa mucho en bioquímica, pero no nos da tiempo de ver todo eso. Bueno, vamos a ver la acidez. Vamos a ver la comparación de acidez de alcoholes. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, porque ahorita tienen 15 minutos más para firmar, porque son 2 horas. Bueno, vamos a ver la comparación de... Aquí no sé si vino la... No vino. Sí, porque no han modificado el listado para la persona que faltaba, que no vino ahorita. Bueno, vamos a ver. A ver, léame por favor, César Valenzuela. Acidez, comparación de acidez de alcoholes y ácidos carboxílicos. Bueno, entonces miren, pues acá tengo un alcohol. El agua le extrae un hidrógeno y me deja el alcóxido, o sea, la base conjugada, y me da un hidróneo. Esa sería la reacción de acidez. Ahora aquí tengo lo mismo, solo que tengo un ácido carboxílico. El agua extrae el hidrógeno, se dan cuenta que me da el hidróneo y me da el carboxilato, ¿verdad? Bueno, entonces miren pues, en este caso el alcóxido no tiene resonancia. Y acuérdense que les dije la vez pasada que la resonancia daba estabilidad, porque más átomos compartían la carga negativa. Entonces miren, acá tenemos la primera estructura de resonancia. La carga negativa forma un doble enlace acá, y entonces rompe este doble enlace y la carga negativa se pasa para este oxígeno. Bueno, ¿qué significa esto, joven? Quiere decir que el oxígeno de arriba y el oxígeno de abajo, debido a que están compartiendo la carga, tienen media carga, ¿ya? En cambio, el oxígeno que está aquí arriba únicamente tiene una carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la carga está más compartida, más estable es. Entonces resulta que cuando hay resonancia, como es en el caso de la de abajo, pues lo que pasa es de que es más estable. Bueno, entonces, al ser más estable la base conjugada, quiere decir de que el ácido carboxílico es muchísimo más ácido que lo que es el alcohol. Entonces, nosotros vamos a ver, y lo podemos hacer en un experimento en el laboratorio. Agregamos etanol a agua
y el pH del agua queda 7. Pero si nosotros agregamos ácido acético al agua, el pH nos queda ácido. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que el ácido carboxílico es mucho más ácido que el alcohol. ¿Ok? Vamos a ver aquí una comparación, miren, de las dos disociaciones. Acá tengo yo el ácido carboxílico o tengo el alcohol. Entonces miren el alcohol. La gráfica del alcohol me da el alcóxido y que tiene, ¿se dan cuenta que la reacción esta es endotérmica o es exotérmica, Dania? Dania. A ver, Javier, ¿es endotérmica o es exotérmica esta reacción? No, no es exotérmica, es endotérmica porque los reactivos son más estables que los productos. Se dan cuenta que aquí está absorbiendo energía, las dos. Bueno, pero entonces ahora, a ver, Javier, ¿cuál de las dos necesita más energía? ¿El carboxilato o el alcóxido? El alcóxido. Entonces quiere decir, miren, esta diferencia que hay acá es la estabilidad que me dio la resonancia. O sea que aquí la carga negativa está compartida con los dos oxígenos, o sea que es media carga, en cambio aquí solo con un oxígeno. Entonces, por eso es de que los ácidos carboxílicos son muchísimo más ácidos que los alcoholes. Miremos acá el grado de acidez o la ecuación de acidez. Tengo el ácido, agua, me da el carboxilato y me da el protón o el H3O más. La constante de acidez sería la de los productos partidos los reactivos, en este caso sería el carboxilato por la concentración de hidróneo, que sería igual, partido la concentración del ácido original. Se dan cuenta que aquí no pongo la del agua porque es disolvente. Entonces, al sacarle el logaritmo a esta, me quedaría pKa, que sería el menos logaritmo de Ka. Entonces aquí podemos comparar, miren, acá tengo yo el etanol, tiene un pKa de 16, se dan cuenta que no puede modificar el pH del agua. En cambio, acá tengo yo el ácido acético y miren el pH que le da al agua, 4.75, que sería un pH ácido. El ácido clorhídrico pues se pasa a signos negativos porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y tiene una alta concentración, pues que me da valores de pKa negativo. Entonces aquí puedo comprobar de que los ácidos carboxílicos son más ácidos que los alcoholes. Bueno, vamos a ver algo, lo que habíamos visto con los alcoholes, que es lo que favorece. Miren, entonces miren pues jóvenes, como les expliqué en esa ocasión con los alcoholes, vamos a ver ahora con los ácidos. Entonces, con los ácidos, yo tengo la ecuación siguiente. Tengo mi ácido más agua, que me va a dar el carboxilato más el H3O más. Bueno, entonces, como vimos con los alcoholes, en el caso de los alcoholes eran los alcóxidos, ¿vale? Entonces, miren pues, entre más estable sea este carboxilato, el equilibrio se va a desplazar hacia la reacción directa. O sea que quiere decir que el ácido va a ser muchísimo más ácido. ¿Por qué? Porque según la ley de Le Chatelier, entre más estabilicemos esto, el equilibrio se va a desplazar hacia este lado, porque acá va a ser más estable el compuesto. Entonces, como vimos en el caso de lo que eran los alcoholes, entonces acá yo sé que tengo una carga negativa. ¿Ven? Aquí tengo una carga negativa. Entonces, si yo tengo una carga negativa, ¿qué es lo que me estabiliza?
¿Alguien que le dé carga negativa o alguien que le quite carga negativa? ¿Cuál será el que me estabiliza, jóvenes? ¿El que le da carga negativa o el que le quita? A ver. El que le quita. Porque si ustedes tienen uno que le da, quiere decir de que aumenta la carga negativa, por lo cual lo hace más inestable. En cambio, si tienen ustedes un grupo que le quita carga, quiere decir de que está compartiendo esta carga con el grupo que está trayendo la carga. Entonces, estos van a hacer más ácido y estos lo van a hacer menos ácido. Así fue como analizamos con los alcoholes. Entonces acá tengo esta imagen y podemos ver. ¿Se dan cuenta? Lo que yo estoy estabilizando es una carga negativa porque es el carboxilato. Entonces, si yo tengo un grupo atractor de electrones, ¿se dan cuenta? Estabiliza la carga negativa porque está compartiendo la carga negativa con el grupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El grupo atractor de electrones GAE estabiliza el carboxilato y aumenta la acidez. Bueno, ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tengo yo un grupo donador de electrones? Entonces, el grupo donador de electrones está dando carga negativa. Si yo tengo una carga negativa y le echo más carga negativa, estoy aumentando la carga negativa, por lo cual quiere decir de que estoy desestabilizando al carboxilato. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el ácido sería menos ácido. Entonces, el grupo donador de electrones GDE desestabiliza el carboxilato y disminuye su acidez. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que vimos efecto inductivo y efecto de resonancia con los alcoholes? Igual acá. Pues entonces tenemos grupos atractores y donadores, pueden ser debido a qué dos efectos que vimos: efecto inductivo y efecto de resonancia. Vamos a ver el primer efecto, que es el efecto inductivo. Entonces, ahora tenemos que analizar qué es lo que tiene el carbono que está junto o adyacente al ácido carboxílico. Entonces, miremos acá, miremos esta imagen. A ver, Jennifer, de esos ácidos, ¿cuál es el más ácido? ¿El que no tiene cloros o el que tiene más cloros? ¿Cuál es el más ácido? Jennifer. El que tiene más. Ok, entonces yo ¿qué fue lo que analizó usted, Jennifer, para llegar a esa conclusión? Jennifer. Porque es más fuerte. ¿Y por qué dice usted que es más fuerte? Por lo que está escrito ahí. Está bien, pues. Aquí dice, miren, la acidez se incrementa. Con esta flecha yo ya sé que este va a ser el más ácido. Aquí dice ácido más débil y ácido más fuerte. Bueno, con eso les puede decir a usted. ¿Qué otra cosa le puede decir que es más ácido? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué otra cosa además que le puede...? El valor del pKa. ¿Se dan cuenta que el valor del pKa es 0.64, que es muy bajo? Y el pKa del que no tiene es 4.75. Esto es igual como que fuera pH, ¿ya? Entonces quiere decir de que este es el más ácido y este sería el menos ácido. Bueno, entonces, ¿qué podemos observar acá? Lo primero que tenemos que observar es de que el cloro da o quita carga. Jóvenes, a ver. ¿El cloro da o quita carga? A ver, José Isaac. A ver, Noé, dígame pues, ¿da o quita carga? Quita carga porque es más electronegativo. Entonces este cloro va a quitar carga. Entonces, ¿qué dijimos de los que atraen carga, José Isaac? ¿Lo hace más ácido o lo hace menos ácido? Nos hace menos ácido. No, allá está, mire. Cuando quita carga lo hace más ácido. Bueno, entonces en el primero solo tiene uno. Bueno, ahora miremos José Javier. En el segundo tiene dos. Entonces, ¿qué causa? ¿Que sea mucho más ácido o menos ácido que el anterior?
José Javier. Entonces se dan cuenta que este que no tenía cloros, cuando le pusieron un cloro bajó el pH, porque es un atractor de electrones. A ver, ahora que tengo dos, ¿qué pasa? ¿Lo hace más ácido o menos ácido? A ver, Kimberly. Si no saben, digan no sé, pues no importa. Bueno, lo hace más ácido. Se dan cuenta que aquí es 1.48 porque en lugar de tener un atractor tienen dos. A ver, Kimberly, con el tercero, ¿qué pasó? ¿Por qué es más ácido que el anterior? Kimberly. A ver, Magdalena. Bueno, como que todos vienen dormidos. Va a ver, Noé. Porque hay un cloro más. Hay un cloro más, o sea que ahora hay tres atractores. Por eso es de que es más ácido. ¿Ok? Bueno, entonces eso tenemos que repasarlo, que ya lo vimos en alcoholes. Entonces ahora se dan cuenta que en lo anterior lo que analizamos fue cantidad. A mayor cantidad de grupos atractores, mayor acidez. Ahora también tenemos grupos atractores del cloro, pero lo tenemos a mayor distancia. En este caso lo tenemos en el carbono alfa, lo tenemos en el carbono beta y lo tenemos en el carbono gamma. ¿Cuál es el más ácido, Sara? ¿Alfa, beta, gamma o el que no tiene cloro? ¿Cuál es el más ácido? Alfa. ¿Y por qué es alfa? Por el valor de Sí, pero ¿por qué está afectada? ¿Por qué no es igual con beta y por qué no es igual que el gamma? ¿Por qué será diferente? ¿Por qué es el más ácido? A ver, ¿quién me puede decir por qué será más ácido el alfa que el beta que el gamma? Porque está más cerca del ácido carboxílico, que eso lo vimos con el alcohol también, ¿verdad? En este caso, el atractor está más cerca del ácido carboxílico, el efecto inductivo va a ser más grande. Entonces, aquí tenemos la segunda conclusión. Entre más alejado esté, en este caso, el grupo que causa el efecto, menor es el efecto. Se dan cuenta que el que no tiene, que sería el ácido butírico, tiene el pH más alto. Y el que tiene el cloro más cerca al ácido carboxílico es el que tiene el más alto pH. Bueno, entonces sabemos de que el efecto inductivo depende de la cantidad y de la distancia. Ahora miremos la calidad. Vamos a ver la calidad. Y cuando me refiero a calidad va a ser dependiendo del halógeno. Se dan cuenta que acá los halógenos todos están en posición alfa, o sea que ahí no hay diferencia. Bueno, pero fíjense pues, acá tengo el flúor, tengo el cloro y tengo el yodo. A ver, Sofía, ¿cuál es de estos que están acá? Es el que tiene el mayor pH. ¿Y por qué? Sofía. Bueno, a ver, Elise, ¿qué hizo usted? Ok, puede ver los datos, pues, ¿cuál sería el que es el más ácido? ¿El de flúor, el de cloro, el de bromo, el de yodo? ¿El de yodo? El de yodo, mire pues, tiene 13, 12 el de yodo. Y el de bromo tiene 268. ¿Cuál es el más ácido? ¿El que es más alto o es el que es más bajo en pH? ¿Y Elis? Es el que es más bajo. Bueno, y entonces el yodo es el más bajo de esos cuatro. ¿Cuál es el más bajo de esos cuatro? Sería el primero, ¿verdad? El flúor, no. Flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Cuál sería el más ácido? El flúor.
Bueno, ¿y por qué será el flúor el más ácido? Porque tiene mayor atractores. ¿Porque tiene mayor qué? Mayores atractores. No, porque tiene mayor electronegatividad. El flúor es el más electronegativo de todos los compuestos de la tabla periódica. Bueno, ahora a ver, Andrea, ahí me contesta por chat. ¿Cuál sería el que es el menos ácido? Seguro que tiene usted ahí. El último, o sea que ¿qué compuesto es el que tiene ahí? El yodo. Bueno, el yodo es el menos electronegativo. Bueno, entonces miren pues, aquí lo que estamos viendo es calidad. Todos son atractores de electrones, pero son diferentes. El flúor es el que tiene mayor electronegatividad, por lo cual baja más. De ahí seguiría el cloro, de ahí seguiría el bromo y por último el yodo. Entonces se dan cuenta que aquí depende también de la calidad de el que está trayendo la carga. Entonces ya vimos calidad, cantidad y distancia. Bueno, vamos a ver ahora el efecto de resonancia. El efecto de resonancia pues lo vamos a ver con lo que es el benceno. Ahora aquí tengo mi ácido carboxílico. Miren pues. Ahora, a ver, César, ¿cuál sería el más ácido de los ácidos carboxílicos? ¿El ácido parametoxibenzoico, el ácido benzoico o el ácido paranitrobenzoico? ¿Cuál es el más ácido? El ácido paranitrobenzoico, ¿Por qué? porque es el más fuerte. ¿Y por qué es el más fuerte? No sé, Bueno, ¿se da cuenta que lo acabamos de explicar? A ver, Javier, ¿por qué ese es el más fuerte? por el pecado. ¿Y qué es el pKa? No recuerdo. Bueno, pero que el valor, pues lo que estamos hablando es el valor. Que el valor de pKa, ¿cómo es? ¿Más alto, más bajo, medio? ¿Cómo es? Es el más bajo, que quiere decir de que es el que es más ácido. Entonces, esos son los conceptos que tienen que entender, jóvenes, y se lo estoy tratando de explicar de la forma más sencilla. Entonces, en este caso, este es el ácido más fuerte porque tiene el pKa más bajo. El parametoxi sería el menos ácido porque tiene el pKa más alto. Entonces, miren qué pasa acá. En la posición para o la posición 4, en este caso tienen un atractor fuerte. Se dan cuenta que los atractores aumentan la acidez. En cambio el metóxido es un donador, disminuye la acidez, exactamente como habíamos visto anteriormente. Entonces esto supuestamente se lo tendrían que saber para este segundo parcial, porque deben saber clasificar los grupos que están sustituyendo en el anillo. Entonces aquí está un pequeño resumen. Miren pues, el OH donador activante, el OCH3 activante, el CH3 activante. O sea que todos estos activantes quiere decir de que dan electrones al anillo. En posición para quiere decir entonces que bajan la acidez del ácido carboxílico, ¿verdad? Ahora, cuando tienen ustedes un hidróxido, que sería el ácido benzoico, no tienen nada que esté estabilizando o desestabilizando. Bueno, entonces ahora miremos. Ahora cloro, bromo son desactivantes débiles, se dan cuenta, van a traer carga, por lo cual van a aumentar la acidez. Ahora el aldehído, el nitrilo y el nitro son desactivantes fuertes, por lo cual van a aumentar la acidez, 375, 355 y 341, porque el nitro de estos es el que más atrae carga. Entonces, aquí está resumido lo que pasa con un ácido cuando tiene en posición para o en posición orto. Únicamente en esas dos posiciones puede afectar al ácido carboxílico. Si el sustituyente está en posición meta, no lo afecta. Ojo, que eso es pregunta de examen final.
Bueno, vamos a ver adiciones al carbonilo. Acá tengo las reacciones de oxidorreducción. Entonces, vamos a reducir el carbonilo a un alcohol. Se dan cuenta que es la reacción inversa a la oxidación. Entonces, ¿qué agentes puedo utilizar? Puedo utilizar generadores de hidrógeno, que sería el tetrahidruro líquido de aluminio, el borano y el odiborano. Eso puedo utilizar. Bueno, entonces miren pues, el tetrahidruro líquido de aluminio ya vimos que es un agente reductor fuerte y que se lleva en dos etapas. Primero se agrega el tetrahidruro líquido de aluminio en medio anhidro y luego se hace una hidrólisis. ¿Qué es lo que obtengo entonces? Se dan cuenta que el carbonilo se volvió alcohol, o sea que es la reacción inversa a la oxidación. Entonces, ¿qué voy a obtener? Pues puedo obtener única y exclusivamente un alcohol primario. Bueno, acá también igual, miren, tengo el ácido carboxílico, le agrego borano, THF, después hidrólisis segundo paso, y el carbonilo lo reduje a alcohol primario. Entonces, ¿qué es lo importante acá, jóvenes? Que lo que obtengo siempre va a ser un alcohol primario. No puedo obtener secundario ni terciario. Eso es lo que se les pregunta en el examen. Bueno, vamos a ver las eliminaciones. Vamos a ver la reacción de Hell-Volhard-Zelinsky. En este caso se lleva a cabo en varias etapas. Primero, el fósforo se le agrega halógeno y forma el trihalógeno fósforo. El trihalógeno fósforo reacciona con el ácido carboxílico y me da un halogenuro o un cloruro de ácido. Bueno, luego el halogenuro de ácido reacciona con una molécula de halógeno y me da una sustitución del hidrógeno alfa. Se dan cuenta que aquí tenemos el alfa. Y sustituí un hidrógeno por halógeno. Y luego la reacción última sería una molécula de ácido carboxílico reacciona con el halogenuro alfa sustituido y me forma el cloruro de ácido. Entonces, esta sería una reacción de sustitución de hidrógeno alfa. Se dan cuenta que aquí sustituí el hidrógeno alfa. Estas no las vamos a ver, solo esta vamos a ver. Bueno, vamos a ver la síntesis de alfa halógeno ácidos que son intermediarios de los dos compuestos. Miren, acá tengo el ácido acético, tengo el fósforo y el cloro. Entonces lo que voy a obtener es la sustitución del carbono del hidrógeno alfa. Si yo agrego otro mol de cloro, pues como tengo otro hidrógeno alfa, voy a sustituir el segundo hidrógeno. Pero como tengo todavía otro hidrógeno, el fósforo y cloruro me sustituye los tres halógenos. Porque tengo tres hidrógenos alfa. Entonces, esta reacción va a depender de la cantidad de hidrógenos alfa que tengo. Aquí, ¿cuántos hidrógenos alfa tengo, José Isaac? En esta molécula, ¿cuántos hidrógenos alfa tengo? Este es un carbono alfa. ¿Cuántos hidrógenos tiene ese, José Isaac? ¿Cuántos hidrógenos tiene? Ahí está puesto en la fórmula. 2. Bueno, entonces quiere decir de que solamente puedo sustituir 2 hidrógenos, no puedo sustituir más. El primer mol me sustituye a uno y el segundo mol me sustituye al otro. ¿Ok? Entonces depende de la cantidad de hidrógenos que tenga. Entonces yo tengo que identificar cuál es el hidrógeno alfa, pues jóvenes. Tan sencillo como es. Es el carbono que está pegado al ácido carboxílico. Entonces, a ver, José Javier, ¿cuántos hidrógenos alfa tiene ese compuesto?
Bueno, a ver, Magdalena, ¿cuántos hidrógenos alfa tiene ese compuesto? Uno, ingeniero. Solo tiene uno, entonces quiere decir de que solamente puedo sustituir uno. ¿Se dan cuenta? Y solo sustituí uno. ¿Ok? Bueno, entonces eso fue lo que vimos. ¿Qué aprendimos en la presentación? Léame por favor, Noé, la primera. Presencia de los ácidos carboxílicos. ¿En dónde están presentes en la naturaleza? A ver, Sara, léame la 2. Estructura del grupo ácido carboxílico. Entonces ahí está formada por un carbonilo y por un OH. A ver, Sofía, la tercera. Ah, bueno, Yelice, porque no tiene micrófono. A ver, Yelice, la tercera. Clasificación. Entonces vimos que había, fíjense pues, había ácidos carboxílicos alifáticos, aromáticos, habían insaturados, saturados, habían poli. Luego, a ver, léame, Andrea, por favor. Ah, no tiene micrófono, es César. La cuarta, pues, ahí vamos. Javier, a ver. Cuando usamos la nomenclatura UPAC tenemos que ponerle ácido y la terminación oico. Ahora, poner la nomenclatura común ácido y el nombre común que lo tenemos que aprender. A ver, léame la quinta, por favor, Isaac. Propiedades físicas. ¿Cómo son las propiedades físicas del ácido carboxílico? ¿Son altas o son bajas? Son altas. ¿Y por qué son altas? No me acuerdo de licenciado. Bueno, a ver, ¿quién se acuerda por qué son altas? A ver, chicos, nadie se acuerda que por qué son altas. Por los puentes de hidrógeno. Por los puentes de hidrógeno y porque están polarizados y porque forman dímeros. Se dan cuenta que todo lo que vimos. A ver, léame, Magdalena. Preparación de los ácidos carboxílicos. Ok, y a ver, léame, Noé. Reacciones de ácidos carboxílicos. Acidez, sustitución al carbonilo, sustitución al carbono. Bueno, entonces eso es lo que incluye los ácidos carboxílicos. Se dan cuenta que no son muchas reacciones. Por lo cual tienen que hacer su resumen así bonito y fácil. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, vamos a ver ya los derivados de ácido, que son los últimos grupos funcionales de lo que es la unidad 3. Se dan cuenta de que ya nos quedan solo 3 presentaciones para terminar, jóvenes. En realidad yo entiendo que para ustedes es bastante difícil porque son un montón de grupos funcionales, ¿no? Pero bueno, así es el curso. Y esto les sirve para lo que es química, ¿no? Y para los cursos que ya más arriba, ¿verdad? Para entender los grupos funcionales de la planta, ¿no? Bueno, a ver, léame, Sara, por favor. Conocer a los diferentes derivados del ácido carboxílico. Ok. A ver, Delice. Conocer las generalidades y en dónde se encuentran los derivados de ácidos carboxílicos. Ok. A ver, César. No sé si ya regresó del baño, ¿no? Bueno, a ver, Javier. Propiedades físicas de los derivados de ácidos carboxílicos. Bueno, a ver, José Isaac. Reactividad de los derivados de ácidos carboxílicos. Bueno, a ver, Magdalena. Preparación de los ácidos carboxílicos. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces lo primero que tenemos que ver es cuáles son los grupos funcionales. Ya los vimos, ¿verdad? Ahorita vamos a repasar. Entonces, este sería el grupo acilo, así se llama. ¿Se acuerdan en la acilación de Friedel-Crafts? Entonces, el grupo acilo es el grupo común en todos los derivados de ácido. Entonces, acá, si el grupo acilo está unido a un halógeno, se llama halogenuro de ácido. Los más comunes son cloro y bromo.
yodo y flúor ya no mucho se utilizan. Luego, si el grupo acilo está unido a un OR, se llama éster. Si el grupo acilo está unido a otro grupo acilo, ¿se dan cuenta con oxígeno? Se dan cuenta que aquí este oxígeno está unido a dos grupos acilo. Entonces se llama anhídrido. Cuando el grupo acilo está unido a una amina no sustituida, a una amina monosustituida o a una amina disustituida, se llama amida. Cuando está solo el NH2 se llama amida no sustituida o amida primaria. Cuando tiene un sustituyente se llama amida monosustituida o amida secundaria. Y cuando tiene dos grupos R o dos grupos sustituyentes se llama amida disustituida o amida terciaria. Y tenemos este grupo que es un invitado porque se dan cuenta que ese no tiene grupo acil, que serían los nitrilos, pero son considerados dentro de los derivados de ácido, que vamos a ver por qué se clasifican como derivados de ácido. Bueno, vamos a ver algunas generalidades de los derivados de ácido. A ver, léame por favor, Noé. Los derivados de ácidos también se pueden encontrarlos en los órganos de flores y grupos se deben en muchos casos a ésteres. Además, todos los aceites vegetales están formados por ésteres que veremos más adelante. Ok, entonces se dan cuenta, por ejemplo, tenemos acá el acetato de benzoilo, se dan cuenta que aquí tenemos el éster, es la esencia de jazmín, o sea, como la flor del jazmín huele eso, ¿verdad? Es un aroma bastante agradable. Tenemos acá el acetato de isopentilo, que hacíamos la síntesis en el laboratorio, que es la esencia de banano, o sea, el sabor de banano en las bebidas normalmente no es sacado del banano, no, que es agregando acetato de isopentilo. Tenemos ahora acá el butirato de metilo y sería la esencia de manzana. A ver, léame Sara, por favor. Las amidas se encuentran presentes en muchos productos naturales, también como puede ser la cafeína, componente del café, del chocolate y bebidas industriales. La cafeína, componente principal en la vivienda verde. Entonces acá tenemos la cafeína, que es la que se utiliza en las bebidas energizantes, y tenemos la piperina, que sería el ingrediente que da el sabor picante a la pimienta roja, ¿verdad? Se dan cuenta que todos son derivados de ácido. En este caso se dan cuenta que tienen amidas, y en este caso se dan cuenta ustedes que tienen otra amida acá. A ver, léame Yelice, por favor. Antibióticos como la penicilina y los enlaces que unen a los peptido, dos aminoácidos y proteínas, miles de aminoácidos, y podemos encontrarlo en la cubierta protectora de insectos y crustáceos como quitina, que es un polisacárido, como enlaces amida lateral. Entonces aquí tenemos la penicilina, que es un derivado de ácido. Se dan cuenta que tiene una amida, tiene un ácido carboxílico, que es un antibiótico. Acá tenemos la glicina, se dan cuenta que acá sería un ácido carboxílico y sería un aminoácido. Pero esta glicina se puede unir a otra glicina y entonces aquí me forma el enlace amida, que este es el enlace que se llama peptídico, que lo van a ver ustedes en bioquímica. Acá tenemos la quitina. Miren, la quitina es un derivado de la celulosa, solo que en el carbono 2 tiene una amida, y esto le da lo que es las características duras que tiene, y que muchos insectos que tienen exoesqueleto, como insectos y crustáceos, tienen, no es como nosotros tenemos endoesqueleto. En cambio estos tienen exoesqueleto, como los escarabajos, lo que son los cangrejos, las caibas,
las langostas tienen el exoesqueleto, o sea, adentro tienen, del exoesqueleto tienen todos sus órganos. A ver, léame por favor, José Isaac. Ah, no, Javier, léame por favor. El nitrilo puede presentarse como un nitril, que sería una forma de almacenar cianuro no tóxico. Algunos insectos pueden almacenarlo con sus glándulas defensivas. Cuando se molesta o se siente amenazado, provoca que el mandelonitrilo, con una enzima que produce su rápida disociación, produciendo una mezcla de benzaldehído y cianuro de hidrógeno tóxico. Entonces acá cuando descompone este mandelonitrilo produce benzaldehído y cianuro. El cianuro es venenoso y entonces puede matar a los que atacan a estos escarabajos. Bueno, siga por favor. No, con el perro usted. Bueno, entonces se da cuenta que también se presentan en las plantas. Este mandelonitrilo sería también un componente de protección de las plantas, ¿verdad? Porque el mandelonitrilo produce el cianuro y el benzaldehído y puede ser que a los que consumen estas plantas los puedan matar, ¿verdad? Y estas se encuentran mucho en lo que son las almendras, ¿verdad? En las almendras, en todo tipo de almendras. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el mandelonitrilo, que sería, miren pues, cianuro y OH. Este sería el mandelonitrilo. Entonces, por ejemplo, en lo que es las almendras amargas, se encuentran como amigdalina. Se dan cuenta que en este disacárido, en el carbono 1, tiene unido un mandelonitrilo. Entonces, fíjense pues, el mandelonitrilo, cuando es consumido por las aves, digamos de los frutos de las almendras, produce cianuro. Y entonces eso hace que supuestamente se mueran las aves. Pero fíjense ustedes que como la naturaleza por la evolución resultan cosas increíbles, resulta que estas almendras son consumidas mucho por lo que son los loros y las guacamayas, ¿no? Entonces fíjense ustedes qué es lo que hacen estos animalitos para poder evitar este veneno. Pues ustedes se fijan o han visto algunos documentales de estas aves, pues estas aves consumen mucha arcilla en las orillas de los ríos. Entonces esta arcilla que consumen puede absorber el cianuro y entonces así no les causa nada. Imagínense ustedes la evolución. Bueno, vamos a ver los derivados de ácido. Entonces miren, pues los derivados de ácido se llaman derivados de ácido porque se pueden sintetizar todos a partir de ácidos carboxílicos. Se dan cuenta que el ácido carboxílico tiene un OH. Ahora, si podemos transformar este OH a un cloruro, sería un cloruro de ácido. Si yo puedo transformar este OH a otro grupo acetilo, se llamaría anhídrido. Si yo transformo este OH a un OR, pues yo generaría un éster. Y si yo puedo cambiar el OH por un NH2, generaría una amida. Entonces yo a partir del ácido puedo sintetizar cualquiera de los derivados de ácido. O a partir del derivado de ácido puedo generar un ácido carboxílico. Y aquí está la gran utilidad de estos derivados de ácido, que se pueden transformar unos en otros. Y el grupo en común sería el ácido carboxílico. Y por eso se llaman derivados de ácidos. Bueno, las propiedades de ácido va a depender de la formación de los puentes de hidrógeno famosos. Bueno, a ver, léame por favor, José Isaac. Propiedades físicas. Todos los derivados de ácido tienen propiedades físicas parecidas a los carboníleos, con excepción de las
amidas que pueden formar puentes de hidrógeno. Ok, entonces se da cuenta que las amidas, como pueden formar puentes de hidrógeno, van a tener propiedades físicas más altas. Pero no todas las amidas pueden formar puente de hidrógeno, son solo las que tienen hidrógeno, que serían las primarias no sustituidas o no sustituidas, esas no tienen. Y también las amidas secundarias, que serían monosustituidas, que tendrían un hidrógeno. Solo esas pueden formar puentes de hidrógeno. Se dan cuenta que aquí tengo una amida no sustituida y está formando puentes de hidrógeno, por lo cual sus propiedades físicas son altas. Igual la amida monosustituida también puede formar puentes de hidrógeno. Entonces, estas dos amidas tendrían propiedades físicas altas. Entonces acá tengo esta, y la mono tendría un H y tendría un R, ¿ok? Entonces, este H puede formar puente de hidrógeno con el carbonilo y entonces también las que son mono tienen un hidrógeno y entonces también pueden formar puente de hidrógeno. Entonces las primarias y las secundarias pueden formar puente de hidrógeno, la terciaria no, porque ya estaría trisustituida. Entonces, de los derivados de ácido, las amidas primarias, secundarias y terciarias tendrían las mayores propiedades físicas. Todo eso van apuntando los jóvenes, porque si no, ¿qué cuándo? Bueno, entonces, léame por favor, Magdalena. La solubilidad límite en agua es de 3%, pero no de 10. Ok, debido a como son polares y forman puente de hidrógeno. A ver, léame Noé, por favor. Son solubles en disolventes orgánicos polares. Porque las moléculas son polares, porque tienen el carbonil. A ver, Sara. Estas tienen amor a Ok. A ver, léame Yelice. cloruros de ácido, olores fuertes e irritantes. Normalmente huelen al ácido correspondiente. Por ejemplo, los cloruros de ácido huelen a ácido clorhídrico, los bromuros de ácido huelen a ácido bromhídrico y los ioduros de ácido huelen a ácido iodídrico. Bueno, a ver, léame por favor José Isaac, ya se me fue uno. Amidas tienen olor pescado en descomposición. Olor a pescado en descomposición, o sea que tienen olores bastante desagradables. Bueno, a ver, léame Magdalena, por favor. Anhídridos tienen olores fuertes similar a los ácidos que Ok. Vamos a ver las reacciones de los derivados de ácido. Bueno, entonces miren pues, jóvenes. Una diferencia fundamental entre los derivados de ácido y los aldehídos y cetonas, que serían los carbonilos, es de que en el caso de los derivados de ácido que tienen diferentes Y, porque es éster, es cloruro, es anhídrido, bueno, todos, este grupo Y puede salir. Pero en el caso del aldehído, este hidrógeno no sale, ni en el caso de las cetonas, este hidrógeno no sale. O sea que las reacciones de sustitución al grupo carbonilo, única y exclusivamente lo tienen los derivados de ácido. Los carbonilos no la pueden tener. Ojo, ahí la apunto. Vamos a ver la reactividad de los ácidos, de los derivados de ácido.
Entonces, miren pues, acá vamos a ver factores estéricos. Cuando digo factores estéricos, ¿a qué me refiero, jóvenes? A ver si se acuerdan, al fin. Ya lo hemos visto varias veces. ¿Qué significa factor estérico? A ver, alguien que se recuerde de todos, jóvenes. ¿Qué hace referencia al término estérico? Nadie se recuerda, jóvenes. Puchica, ya lo repitieron como 5 veces. Hace referencia al tamaño del grupo. Entonces miren pues, acá tengo 3 grupos sustituyentes, tengo 2 grupos sustituyentes, tengo un grupo sustituyente y tengo ningún grupo sustituyente. ¿Cuál es el más reactivo entonces, Noé? ¿El que tiene más sustituyentes o el que tiene menos? El que tiene menos sustituyentes. Entonces, eso es el impedimento estérico. A mayor grupo, a mayor cantidad de grupos, mayor dificultad para que reaccione. Entonces, en este caso, acá en este que dice más reactivo, reacciona más rápido porque no tiene sustituyentes, solo tiene hidrógeno. A eso se refiere a impedimento estérico. Bueno, ahora vamos a ver factores electrónicos. A ver, Sara, ¿cuál de esos derivados es el más reactivo? Según el dibujo que está ahí. El cloruro de ácido. ¿Cuál es el menos reactivo? La amida. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el cloruro de ácido es el más inestable y la amida es la más estable. Porque acuérdense ustedes que estabilidad y reactividad es opuesto. Entre más estable es el compuesto, menos reactivo es. Entre más inestable es el compuesto, más reactivo es. ¿Ok? ¿Estamos? Pues entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que el cloruro de ácido es el más reactivo, quiere decir de que es el que es más inestable. La amida es el menos reactivo, quiere decir de que la amida es la más estable. Miremos este diagrama de energía que es bastante fácil de entender. Se dan cuenta que aquí serían el menos reactivo y el más reactivo. Se dan cuenta que esta flecha es de energía también. Bueno, entonces se dan cuenta acá que el cloruro de ácido es el que tiene más alta energía que cualquiera de los derivados de ácido. En cambio, la amida es el que tiene más baja energía comparado con todos los demás, entonces significa que es el más estable. Bueno, entonces fíjense pues, eso significa que el cloruro de ácido se puede transformar más fácilmente en cualquier derivado de ácido. Bueno, y ahora, ¿cuál será el que se daría más? ¿Producir un anhídrido, producir un éster o producir una amida? ¿Cuál sería el que se daría más para que se transformara el cloruro? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué se daría más fácil? ¿Un anhídrido de un cloruro de ácido, un anhídrido, un éster o una amida? ¿Qué se daría más fácil? A ver, alguien que me pueda decir, jóvenes. No, ya me imagino en el examen final y en el segundo. No, tiene que ser el que esté mayor la diferencia. O sea que el cloruro se me transforma más fácilmente a la amida, porque la diferencia de estabilidades es mayor. Se dan cuenta que el cloruro es el que tiene más energía y la amida es el que tiene menos. Entonces, esta sería la reacción que sería más favorecida. Y de ahí, ¿quién seguiría? Si entendieron el mensaje, ¿quién seguiría después de la amida? A ver, ¿saben? El éster y luego el anhídrido. Se dan cuenta que entre más cercana sea la energía, es más difícil la reacción. Entonces, entre más sea la diferencia de energías, más fácil es. O sea que yo puedo transformar, la reacción más fácil es transformar el cloruro de ácido a una amida, porque vine del derivado de ácido más inestable al más estable. No sé si quedó claro eso, jóvenes. Apúntenlo a algún lado, jóvenes, aunque sea en la mano. Bueno, vamos a ver la preparación de derivados de ácido. Vamos a preparar a partir de ácido carboxílico, podemos preparar cualquier derivado de ácido.
yo puedo preparar un cloruro de ácido, puedo preparar un anhídrido de ácido, puedo preparar un éster o puedo preparar un amido. ¿Ok? Esas son las reacciones que vamos a ver. Bueno, entonces dice, la conversión del ácido carboxílico en cloruro de ácido. Bueno, miremos pues. ¿Se dan cuenta? Ácido carboxílico a cloruro de ácido. A ver, léame por favor, Yelice. Se utiliza con cloruro de tionilo y pentacloruro de ácido. Entonces, esos son los dos reactivos que utilizo para transformar el ácido carboxílico a cloruro de ácido. Entonces, acá tengo el ácido carboxílico, agrego cloruro de tionilo y lo que utilizo es cloroformo como disolvente y entonces lo que obtengo es el cloruro de ácido. Se dan cuenta, en un porcentaje bastante bueno. Miren, el cloruro de tionilo y el pentacloruro de fósforo son clasificadas como armas químicas, por lo cual estos reactivos no se consiguen fácilmente. Tiene que pedir uno permiso al Ministerio de la Defensa para poder comprar estos reactivos. ¿Qué les parece? Bueno, luego tenemos el pentacloruro de fósforo igual. Reacciona con el ácido clorhídrico y me va a formar el cloruro. También tiene un buen rendimiento, pero estos reactivos son bastante fuertes y bastante peligrosos, por lo cual hay que utilizarlos en una campaña, ¿verdad?, de seguridad. Bueno, entonces estas reacciones son las más eficientes para generar los halogenuros. Miren pues, acá los halogenuros serían los derivados de ácidos más reactivos. O sea que a partir de estos yo puedo sintetizar cualquiera de los otros. Ojo con eso. Bueno, vamos a convertir de ácido carboxílico a anhídrido. Miren pues. El más famoso o el más utilizado en el mundo es el anhídrido acético, ¿verdad? ¿Cómo sintetizo el anhídrido acético? Yo tengo el ácido acético, le agrego fosfato de aluminio, 700 grados, formo la centena. Luego a la centena le agrego agua y ácido acético y formo el anhídrido acético. Esa es una forma de sintetizar anhídrido acético. A esta se le llama cetena porque se produjo la primera vez a partir de la reacción de la acetona a alta temperatura, me forma la cetena, por eso que se llama cetena. Solo le puse esa reacción ahí para... Bueno, una reacción importante de los anhídridos es la ciclación de ácidos dicarboxílicos. Entonces, en este caso tengo el ácido succínico. Si yo lo caliento, se forma el anhídrido succínico. Se dan cuenta que se unieron los dos carbonilos y se perdió agua. Esta reacción se llama deshidratación de ácidos dicarboxílicos. Uno de los requisitos para que se dé es que ustedes tengan un ciclo estable. Los ciclos estables son de 5 y de 6. Aquí tenemos uno de 5, esa reacción se da. Acá tengo también el ácido ftálico, se dan cuenta que es un ácido dicarboxílico, forma un ciclo de 5 que es estable. Entonces, si yo al ácido ftálico le agrego temperatura, se me forma el anhídrido ftálico. ¿Ok? Entonces, esta reacción se va a dar única y exclusivamente con ácidos dicarboxílicos que puedan formar ciclos estables, que son el de 5 y el de 6. Nada más. Vamos a convertir el ácido carboxílico en éster. Entonces, vamos a trabajar con la sal del ácido carboxílico, esa sería una síntesis. O sea que el ácido le agrego hidróxido de sodio, le formo la sal y luego le agrego un halogenuro de alquilo. En este caso sería el yoduro de metil. Entonces luego de esto hay una reacción de sustitución nucleofílica y obtengo el éster. Entonces a través de la sal del ácido carboxílico y un halogenuro de alquilo obtengo el éster.
esta es una reacción que hacíamos para sintetizar el éster de olor a banano. Bueno, también podemos usar, que es la más utilizada, ácido carboxílico con alcohol catalizado en medio ácido. Esta reacción se llama esterificación de Fischer. Bueno, entonces miren, pues acá tengo el ácido carboxílico, le agrego el alcohol y le agrego medio ácido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sustituyo a este OH por el OR del alcohol. Esta es la síntesis que más se utiliza a nivel bioquímico también para hacer la formación de un éster a partir de un ácido. A esta reacción se le llama esterificación. ¿Ok? Entonces acá tengo el ácido carboxílico, le agrego el etanol en medio ácido y lo que voy a sustituir es el OH por el OR. ¿Se dan cuenta? Entonces a este se le llama mandelato, que es el nombre del ácido, de etilo, 86%. Bueno, vamos a ver la reactividad de los alcoholes. Los alcoholes que son más reactivos son los terciarios y los menos reactivos son el metilo o el primario. De los ácidos carboxílicos, el más reactivo sería el ácido fórmico, o sea, sin sustituyentes, y el menos reactivo sería el ácido que está trisustituido. Vimos que esto es por el impedimento estérico. Cuando hay grupos R es más difícil que reaccione que cuando solo tienen hidrógenos. Vamos a ver la conversión de ácidos carboxílicos en amidas. Aquí hay un problema con esta reacción. ¿Y cuál es el problema? Pues fíjense que el amonio es básico y el ácido carboxílico es ácido. Entonces, la reacción que más se da entre ácidos y bases es neutralización. Entonces, en lugar de que se dé la reacción de la formación de la amida, me da una reacción de neutralización. El amonio me neutraliza al hidrógeno del ácido, me forma el ion carboxilato y me forma el amonio. Entonces, no puedo sintetizar directamente el ácido agregando amonio o la amina. La amina también es básica. Entonces, esta amina primaria me neutralizaría el hidrógeno, me formaría el carboxilato y me forma la sal cuaternaria de amonio. Entonces, esta reacción que he utilizado en los anteriores derivados no la puedo utilizar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren, la amina secundaria igual. No me reacciona con el carbonilo, sino que me neutraliza el hidrógeno del ácido, me forma el carboxilato y la sal cuaternaria de amonio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La preparamos en forma indirecta. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, miren, pues, el ácido lo transformo a cloruro de ácido agregando cloruro de tionilo o pentacloruro de fósforo. Formo el cloruro. Ahora sí le agrego el amoníaco o la amina, porque este no tiene ácido. Entonces me reacciona con el carbonilo y me resulta la sustitución. Se dan cuenta que aquí tengo una amida no sustituida o primaria. Entonces, fíjense pues, los voy a poner aquí. Es que esto se los he simplificado bastante, jóvenes, porque ¿para qué los voy a tosigar con tantas reacciones, no? Entonces, miren pues, yo tengo el cloruro de ácido, que lo sinteticé a partir de lo que es el ácido carboxílico y el cloruro de tionilo. Entonces, yo puedo hacerlo reaccionar con NH3 y lo que voy a obtener es la amida no sustituida. ¿Ok? Pero también lo puedo hacer reaccionar con una amina primaria.
Y entonces lo que obtengo es una amida secundaria o monosustituida. Y si yo le agrego una amina secundaria, pues voy a obtener una amida disustituida ya. La amina terciaria no reaccionaría, ¿verdad? Entonces aquí es porque tiene hidrógenos, por eso es que reacciona, así como los alcoholes con los ácidos, con los alcoholes primarios que tienen 2 hidrógenos. Entonces eso sería las reacciones que tendríamos que ver. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame, Yelice, por favor. 1. Identificamos los diferentes derivados de ácido. Ok. A ver, léame Sara, por favor. ¿En dónde se encuentran los derivados de ácido? Ok, esas son preguntas de examen, ¿verdad? Final. A ver, Noé. ¿Por qué se denominan derivados de ácidos? Ok. A ver, Magdalena. Propiedades físicas de los derivados de ácido. ¿Cuáles son los derivados de ácido que tienen mayores propiedades físicas, mi estimada? ¿Se dan cuenta que eso lo tienen que apuntar, pues, jóvenes? A ver. Las Ah. amidas ¿Pero qué amidas? primarias, ¿Y cuál otra? también las secundarias. Ok, la amina primaria y secundaria puede porque tienen hidrógeno, la otra, la terciaria, ya no porque no tiene hidrógeno. Ok, esos son los detalles que tienen que saber, jóvenes. A ver, léame, José Isaac. Comparación entre sustitución nucleofílica al alquilo y al acilo. Entonces, al alquilo serían aldehídos y cetonas, y estas no dan la reacción de sustitución nucleofílica, solamente los derivados de ácido. A ver, léame, Yelice, por favor. Reactividad de los derivados de ácido. Ok. A ver, léame, Sara, por favor. Preparación de derivados de ácido a partir de ácidos carboxílicos. Ok, entonces, los derivados de ácido por lo general se van a preparar a partir de derivados de ácidos carboxílicos. ¿Cuál es el único derivado que no se puede preparar directamente, jóvenes? A ver quién tomó nota de eso. A ver, alguien. ¿Cuál es el derivado de ácido que no se puede preparar pero no se puede preparar directamente de un ácido carboxílico? A ver, jóvenes, ya casi fue la última que vimos. Las amidas. Las amidas, ¿por qué, Sara? A ver, sí son. No recuerdo. Porque dan una reacción de neutralización. ¿Se dan cuenta? Entonces no se pueden preparar, tienen que hacerlo en forma indirecta. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Ingeniero, disculpe, es que no lo había entendido muy bien al principio. La unidad que estamos ahorita haciendo, el resumen solo va a ser de repaso o tiene continuación. No, eso no. Ahorita ya, ustedes ya terminaron con sus tareas, ya no hay ninguna tarea que puedan entregar. Ya las tareas se acabaron porque no pueden entregar esta, que eso sería para hacer ustedes su repaso. Hoja de trabajo sí va a haber, pero tampoco la van a entregar. O sea que ahorita la nota de las tareas ya van a estar hasta lo que le he calificado, porque ahorita ya no tienen que entregar ninguno, entregaron alguna todavía. A ver, chicos, ahorita ya no tienen que entregar nada, ¿no? Lo último fue el resumen de los datos. Ok, entonces ahorita yo ya terminé con las tareas y hoy termino con los exámenes cortos, o sea que ya voy a tener la nota de tareas y la nota de exámenes cortos. ¿Se acuerdan de que los que tengan el porcentaje
mayor del 80% en lo que es las clases de los sábados, se les va a dar un bono en exámenes cortos. Bueno, entonces ya prácticamente vamos terminando, jóvenes. Yo tengo consulta cuando va a salir la hora de trabajo. En estos días, o en esta semana la voy a subir para que tengan tiempo para estudiar. Bueno, porque se acuerdan de que va a entrar todo, ¿verdad? Porque entra la unidad 4 es bien pequeña porque es solo una presentación, jóvenes. Ahí sí que eso vamos a salir, ya nos queda poquísimo. Por eso vamos a adelantar, miren, si terminamos antes, pues siempre vamos a hacer unos repasines ahí para lo del examen, ¿verdad? Ahorita, con el segundo parcial, pues así más o menos va a venir el final. Entonces fíjense pues, va a venir una serie sintética, así como la que les puse en la hoja de trabajo, no sé si es 4 o 3, creo que es 4 o 5, que puse una serie sintética y lo vimos un sábado de aromáticos. Además también va a haber, digamos, nomenclatura, ¿verdad? Que ahorita se les va a preguntar nomenclatura de alquenos, va a ser otra pregunta. Y la otra pregunta va a ser identificar productos, ¿verdad? Esas son las tres formas que les voy a preguntar. En el caso del segundo parcial, pues solo les voy a preguntar hidrocarburos, ¿verdad? Pero ya para el final les puedo preguntar cualquier reacción. Entonces por eso les digo yo que deberían estar haciendo sus fichas de reacciones para que se les quede más fácilmente todas las que vieron, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir, jóvenes, porque prefiero terminar antes y que podamos repasar algo. Entonces así va a venir el examen del próximo viernes, ¿verdad? O sea, la parte de lo que es de completación va a ser una serie sintética 1, de ahí va a ser nomenclatura de alquenos, alquinos, y la otra va a ser identificación de reactivo de reacciones o de productos. Puede ser productos o puede ser reactivos, ¿verdad? Entonces así va a ser, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, Magdalena. Conocer cómo se interconvierten los derivados de ácidos carboxílicos. ¿Qué significa interconvertir? A ver, Magdalena. Se convierten entre ellos mismos. Ok, eso significa interconvertir. O sea que esa es la ventaja a nivel bioquímico de que estos compuestos se pueden interconvertir entre ellos fácilmente, ¿verdad? Y por eso se utiliza mucho en la parte bioquímica. A ver, Noé. Y conozco las reacciones básicas de interconversión y algunos ejemplos de la Ok, sígame leyendo, Noé, por favor. hidrólisis, alcohólisis, amonólisis y anamólisis, oxidación. Entonces, esas son las reacciones que vamos a ver. Bueno, entonces fíjense pues, la interconversión de los derivados de ácido, y aquí es donde me va a salir bonitas las series sintéticas del final y de las recuperaciones. Entonces yo puedo transformar un derivado de ácido, lo puedo transformar a ácido, lo puedo transformar a éster, lo puedo transformar a amina no sustituida o amina mono y disustituida, o por reducción la puedo transformar, fíjense pues, en un aldehído, o la puedo transformar en una acetona. Entonces se dan cuenta entonces la importancia de estos compuestos que a nivel bioquímico se pueden transformar fácilmente. Entonces acá este cuadro es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces miren pues, si el derivado de ácido lo transformo a un ácido, se llama hidrólisis. ¿Y qué es lo que voy a agregar? Agua. Ojo con eso. Bueno, si el derivado de ácido lo transformo a un éster, se llama alcohólisis, porque voy a agregar alcohol. Se dan cuenta que el nombre tiene que ver. Ahora, derivado de ácido se puede transformar a una amina no sustituida al agregar el
amonio. Miren, esto está malo ahí. Les voy a poner como es correcto. Porque ahí pueden haber dos casos. Entonces, miren pues. Si yo tengo mi derivado de ácido y le agrego NH3, voy a formar una amina no sustituida o primaria. Entonces a esta reacción se le llama amonolisis. ¿Por qué? Porque estoy agregando amoníaco. Entonces una amonólisis siempre me va a dar una amida primaria o no sustituida. ¿Ok? Pero también yo puedo agregar una amina, ya sea una amina primaria, y entonces lo que voy a obtener es una amina secundaria o monosustituir, y a esto se le llama aminólisis, porque estoy agregando una amina. Igual se llama cuando agrego una amina secundaria, y lo que voy a obtener pues va a ser una amida terciaria, una amina terciaria o disustituida. Entonces, cuando agrego amonio se llama amonólisis, y cuando agrego aminas se llama aminólisis. ¿Ok? Ahí está mal, ¿va? Aminólisis es cuando le agrego amina primaria o secundaria. Bueno, ahora cuando yo hago reducciones, se dan cuenta que tengo que agregar hidruros, o sea, hidrógenos con carga negativa. Entonces, si yo agrego un hidruro, obtengo un aldehído. Este aldehído lo puedo seguir reduciendo agregando hidruro, y lo que voy a obtener es un alcohol primario. Ahí me apuntan eso, jóvenes. Entonces, si yo agrego hidruro, obtengo primero un aldehído, y si yo agrego otro mol de hidruro, obtengo un alcohol primario. Ahora miren, si yo agrego un reactivo de Grignard, que también sería oxidorreducción, voy a obtener una acetona, porque estoy agregando un R. Se dan cuenta que este es el R que tienen acá. Bueno, entonces, si yo agrego otro reactivo de Grignard, entonces lo que voy a obtener es un alcohol terciario, porque se dan cuenta que tengo dos grupos R. Entonces, este cuadro es muy importante. Solo compongan esto que les puse ahí, ¿verdad? Aminólisis sería cuando agregan amina, y amonólisis es cuando agregan NH3. Bueno, entonces este cuadro es importantísimo que lo entiendan, porque así van a entender todas las reacciones de los derivados de ácido. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, José Isaac. Hidrólisis, reacción con agua para dar un ácido carboxílico. Entonces, siempre que un derivado de ácido se le agrega agua, voy a obtener ácido carboxílico. ¿Ok? Bueno, a ver, léame por favor, Magdalena. Alcohólisis, reacción con un alcohol para producir un éster. Entonces, siempre si un derivado de ácido reacciona con un alcohol, me va a generar este. Bueno, a ver, Noé. Reacción con amoníaco o amina para originar. Bueno, entonces miremos la primera. Léame la primera, por favor. Amonólisis, reacción amoníaco para originar aminas primarias como sustituidas. Ok, déjenme aquí, voy a componer esto porque no es así. Es reacción con. No. Siga, Noé.
hidrólisis, reacción con amina primaria y secundaria, obtengo una amina secundaria o sustituida y amina terciaria o sustituida. Ok, entonces eso es pregunta de examen final, jóvenes, o retrasada. A ver, léame Sara, por favor. Ok, ahí tendría que ser 4, ¿va, jóvenes? Espérenme, voy a componer. Es que estas cosas así después se me van quedando en el tintero, no sé por qué me puso esto así. Es que me puso... Bueno, entonces, léame por favor hoy sí, Sara. Agente para generar una melodía con una Ok. Léame Yelice. adición de objetivos de ritmo para generar una cetona o una Ok, entonces se dan cuenta que este es el resumen de la tabla de reacciones que vi anteriormente. Entonces, ustedes pueden, porque como hay algunos que les es más fácil lo que es la parte de diagramas y a otros les va más la parte escrita. Entonces cualquiera, por eso les puse las dos opciones. Voy a poner una cosita de esta. Bueno, vamos a ver la hidrólisis. Bueno, ahí nos vamos a quedar, joven, no vamos a ver hidrólisis. Ahí hemos avanzado bastante. Ya solo nos falta esta presentación y la otra para terminar. O sea que vamos a terminar, yo digo que el día jueves después del examen. Entonces el día viernes nos vamos a dedicar a hacer algunos ejercicios. Así que están pilas ahí con sus resúmenes para ir viendo cómo podemos resolver los tipos de problemas que les puedo poner en el examen final. Entonces, por favor, me traen todas sus fichas o tienen ahí los resúmenes para poder fácilmente identificar las reacciones, ¿no, jóvenes? Entonces, porque yo no les voy a preguntar reacciones muy rebuscadas, pues son las que hemos visto, ¿verdad? Yo he tratado de darles las más fundamentales a manera de que no se saturen ustedes con eso, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Mañana no nos miramos, No, mañana no nos miramos, ¿verdad? Mañana. No, mañana no, sí, imagínense, ya terminamos casi, no. Si quiere usted, pues. Miren, yo, como estoy en disposición de si tienen dudas, pues les podemos hacer una sesión ahí, cualquier lado, en cualquier hora, ¿verdad? Pero tienen que ustedes mostrarme, miren, fíjense que tengo duda de esta hoja de trabajo, vamos a hacer. Entonces lo podemos hacer, jóvenes, por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero entonces ahorita yo creo que el viernes después del examen, creo que el último viernes, ¿verdad? Ya en mayo, vamos a tener todo el periodo para poder hacer ejercicios de estos para que ustedes sepan. Ahora lo de nomenclatura, pues sí lo tienen que estudiar ustedes por su cuenta para poder ustedes determinar la cadena carbonada más larga y luego numerarla y luego nombrar los sustituyentes, ¿verdad? No les voy a poner una nomenclatura de todos los grupos funcionales al final, pues yo creo que en el final les voy a poner más que todo lo que son reacciones y series sintéticas. Ya no les voy a preguntar nomenclatura. Puede ser que les pregunte, pero sería alcanos y alquenos, solo para comprobar los conocimientos, ¿verdad? Bueno, entonces con eso terminaríamos el día de hoy, jóvenes. Les agradezco a los pocos que vinieron, más jóvenes que ya son los valientes. Y entonces que tengan un feliz fin de semana. Ahí estudian y nos vemos el próximo jueves, ¿verdad, jóvenes? Un abrazo a todos y que estén bien. Vaya, pues, nos vemos.
Se cuidan pues, chicos. Nos vemos.